Bien, hermano, vamos a entrar en esta parte que tiene que ver con el mensaje o sermón. Y quisiera, hermanos, que oráramos para que Dios nos dé concentración, que el Espíritu Santo nos dé atención, que no estemos pensando por allá ni en el almuerzo, ni en los problemas. Olvídese de todo eso y vamos a estar atentos a lo que dice la Escritura. Señor, te damos gracias, Padre, porque una vez más nos permites el privilegio de acceder a tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ilumines y que podamos entender tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. Como tú lo has enseñado, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a veces cuando uno conversa con algunas personas acerca de Dios, uno se da cuenta que, bueno, no falta el que dice yo soy ateo. No creo, yo me he encontrado con algunos. Otros no se atreven a decir que Dios no existe. Pero entonces dicen, no, yo creo que debe haber un ser supremo. Y cuando uno les dice, ¿quién es ese ser supremo? No saben. Pero dicen que creen en un ser supremo. Y en cuanto a Jesucristo, pues parece que lo relegan a un segundo lugar como alguien inferior o alguien que como que no es Dios, ¿no? Así que cuando uno pregunta ¿quién es ese ser supremo? Hay mucha confusión. A nosotros los creyentes se nos ha dado la fe salvadora, los que creemos en Jesucristo. Nosotros creemos que existe un mundo que Dios creó. Este mundo existe porque Dios lo creó. No creemos que el mundo apareció de la noche a la mañana por un accidente cósmico, asunto que no se ha podido comprobar. Algunos dicen que por allá en el vasto universo una estrella explotó y bueno, hay una cantidad de teorías, pero no se han comprobado. El único conocimiento que nos satisface es el que hemos aprendido por las Santas Escrituras. Y aquí nosotros hemos aprendido que el Dios creador ha hablado. Un político decía, hace un tiempo decía, la ciencia ha hablado. No, nosotros decimos, Dios ha hablado. Y puede que la ciencia, pues sí, hay cosas que ayudan mucho, pero la ciencia se desarrolla hasta donde Dios lo permite. Nos interesa lo primero, Dios ha hablado. Y la Biblia dice que Dios habló en la antigüedad. Dios miró nuestra ignorancia, nuestra desgracia, nuestro pecado y no nos dejó en esa ruina moral, sino que nos buscó. ¿Cómo habló Dios? Vamos a mirar Hebreos. Hebreos, ir a la epístola de los Hebreos. De pronto vamos a ver en esta epístola, vamos a estudiar esa epístola este semestre, con mucho detenimiento. Hebreos capítulo 1. Tengo varios versículos y quisiera que todos estuviéramos con su Biblia atento, ¿no? A veces es un poco incómodo, pues para algunos, buscar tantos versículos, pero es necesario hacerlo. Entonces, allá en Hebreos capítulo 1, ¿qué dice?
Dice, Dios, coma. Recuerda que la coma es para hacer una pausa. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La primera cosa que nosotros encontramos aquí es que Dios habló en la antigüedad. ¿Por medio de quién? De los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran hombres que hablaban en nombre de Dios. Ellos no tenían un mensaje propio. Un profeta no decía, bueno, a mí se me ocurre que voy a predicar o voy a decirle al pueblo tal cosa. No, hablaban no en nombre propio, en nombre de Dios. Y fueron personas que también escribieron la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento vemos a los profetas entonces hablando en el nombre de Dios y exhortando al pueblo a arrepentirse de sus pecados, porque Dios podría castigarlos. Hay muchos ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, Isaías 55:7. No pierda de vista Hebreos, porque vamos a regresar permanentemente mientras vamos mirando otros versículos anexos. Pero ahí en Isaías 55:7, ¿qué decía el profeta? Es un ejemplo de lo que acabo de decir. Isaías 55:7 dijo lo siguiente: deje el impío su camino. Y lo dijo, parece que en un momento social y político muy difícil. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y muchos otros pasajes. Entonces, volviendo a Hebreos 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cuáles eran esos padres? ¿Cuáles eran los padres? Según el Antiguo Testamento eran los israelitas. Ahora, Dios se reveló a Israel en la antigüedad. ¿Y por qué Dios no se reveló a otros pueblos? A la China, a India y a otros pueblos que hoy en día son tan importantes. Y hago esa pregunta ahora que hay tanta gente que odia a Israel, ¿no? La odian a Israel. Un reyezuelo gritaba aquí en América Latina, decía, maldito Israel. Y lo dijo como 3 veces, maldito Israel. Pero mire, hermano, nosotros no podemos cambiar la historia. La Biblia, que es el registro histórico, nos dice que cuando Dios decidió darse a conocer a los humanos, lo hizo escogiendo a un hombre, Abraham. Vamos a ir a Génesis 12:1-3 y lo miramos rápidamente. Génesis 12:1-3. Génesis 12:1-3. Todavía no existe Israel. Fue muchos siglos antes. Y dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham, esto fue después del diluvio universal, ¿no? Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces dice la Biblia y el registro histórico que a partir de ese momento Dios formó a partir de Abraham una nación que se llamó Israel. Y a partir de ahí inició su obra redentora también. Y a Israel Dios la llamó su pueblo elegido. ¿Y por qué escogió Dios a Israel? ¿Por qué no escogió a la China o a la India o por allá en África otro pueblo? ¿Por qué? ¿Porque Israel era la mejor nación? No. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6. Es muy importante lo que dice aquí. Mire las palabras que le dijo Dios a Israel después de que se formó la nación. Dios le dice al pueblo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y entonces habla de la esclavitud de Egipto y otras cosas, ¿no? Entonces aquí dice que Israel no era el mejor pueblo, era insignificante, pero Dios quiso escogerlo a ellos. Lo hizo por amor y por misericordia. Ahora, si hay un pueblo que ha sufrido hasta casi su desaparición, ha sido Israel, precisamente. Como las otras naciones, Israel está bajo el juicio de Dios. Mire, cuando Jesús iba camino al Calvario cargando su cruz, Él dijo lo siguiente, está en Lucas 23, 27. Lucas 23, 27. Dice Lucas 23, 27, dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Y hermanos, dicho y hecho, en el año 70 después de Cristo, después de haber resucitado, Jerusalén fue destruida completamente por los romanos y dispersa sobre la tierra hasta hoy. Y la Biblia dice que si no se arrepienten, al igual que nosotros, serán condenados. Los judíos tienen que creer en Cristo como su Salvador personal, no que por ser judíos van a ser salvos. Eso lo explicó Pablo muy bien en sus epístolas. Y es por eso que Pedro, allá en Hechos de los Apóstoles, miremos Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 36, en Pentecostés, ¿recuerdan cuando él predicó ese sermón? Casi al final del sermón, él dijo lo siguiente, el apóstol Pedro, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, le ha dado
la autoridad sobre todo. Eso quiere decir Señor. Lo ha hecho el Señor. Y ahí dice que entonces se arrepintieron, etc. De manera, hermanos, que por eso es que Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, ¿no? Entonces, Dios habló en el Antiguo Testamento, pero esa revelación que Dios dio para darse a conocer fue incompleta, porque la revelación de Dios es progresiva, es decir, Dios se ha revelado a través de la historia de manera progresiva. El Antiguo Testamento era incompleto, era fragmentario, pero cuando Cristo viene y se escribe el Nuevo Testamento es perfecto y definitivo. El Antiguo Testamento fue transmitido por los profetas, que eran hombres pecadores como nosotros, pero en el Nuevo Testamento se revela es el propio Hijo de Dios, que no tenía pecado, y en él se cumple todo el Antiguo Testamento. Es más que los profetas. Entonces finalmente nos dice aquí Hebreos que Dios habló para estos días también. No solo habló en la antigüedad por los profetas, sino que habló para estos días. Por eso dice en el versículo 2 de Hebreos 1, volvamos a mirarlo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. ¿Cuáles son esos postreros días? Los postreros días son también llamados los últimos días. Eso quiere decir la Biblia cuando habla de postreros días. Es como si dijera, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y esos últimos días entonces comenzaron con Jesucristo. Dios nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es Jesucristo? Lo primero que encontramos en la Biblia es que Él es el unigénito del Padre. Vamos a mirar Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9, que está más adelante. Primera de Juan 4:9. ¿Qué dice allí? Primera de Juan 4:9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La palabra unigénito quiere decir que Jesucristo es el único en su clase, es el único Hijo de Dios. Fue engendrado por el Padre, no fue hecho, fue engendrado desde la eternidad, un misterio. Es lo primero que dice la Biblia. Otra cosa, Cristo es la máxima revelación de Dios. Por eso ahí dice que Él es el último de los profetas. Dios ha tenido que hablarnos por medio de su Hijo. Y todo lo que Dios ha querido decirnos por medio de su Hijo, lo tenemos en las Santas Escrituras. Aquí está. Hoy, el que diga que Dios le ha hablado dándole supuestamente una revelación nueva, es un falso profeta. No es verdadero. Jesucristo es el único y el último por el cual Dios ha hablado al hombre. Y la Biblia nos advierte entonces que tengamos cuidado, ¿no? Porque por ahí hay personas que aparecen diciendo Dios me habló, Dios me dijo. ¿Y con qué autoridad? Y sigue diciendo aquí entonces la Biblia,
que eso que dijo Dios, lo dijo hasta que Él vuelva por segunda vez, y que Él es el heredero de todas las cosas, es decir, que todo está bajo su autoridad. Solo está esperando el Señor que llegue el fin de los tiempos, cuando todo será sometido a Él. Filipenses 2:9. ¿Qué nos dice Filipenses 2:9? Filipenses 2:9. Dice lo siguiente allá, hablando de Cristo, de que Él vino, dejó la gloria y vino a este mundo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, ¿no? Entonces, ya vamos entendiendo quién es Jesucristo. Es el unigénito del Padre. Estaba en la eternidad con el Padre. Es la máxima revelación de Dios. Todo lo que Dios ha querido decirnos, ya lo dijo. Y está aquí en las Santas Escrituras. Él es el heredero de todo. Y dice algo más, la Biblia dice que por medio de Él fue hecho el universo. Vamos a mirar Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. ¿Qué dice Colosenses? Allí habla también de quién es Cristo. Colosenses 1, y vale la pena desde el 15, Colosenses 1:15, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice la Escritura. Entonces vuelve y dice aquí que Jesucristo no fue un ser creado como nosotros. No. Él es el creador de todo. Jesucristo no fue el primer ser que Dios creó, como dicen algunas sectas. No fue creado como nosotros. Él fue engendrado del Padre desde antes que el mundo existiera, en la eternidad. La Biblia dice que Cristo existía juntamente con el Padre en la eternidad. Él es el primogénito, pero cuando dice primogénito no quiere decir que fue el primero que fue creado, sino que Él ocupa el primer lugar, como el Señor de todo. Porque dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Sin Cristo nada existiría. Dios creó todo por medio de Jesús. ¿Y qué dice, por ejemplo, Juan 1:1 también? Juan 1:1. Juan 1:1. En Juan 1:1 dice lo siguiente, en el principio. ¿Cuál principio? Antes de que existiera algo, no había nada. En el principio era el verbo, y el verbo significa aquí la palabra. Es decir, en el principio era la palabra de Dios, y el verbo o la palabra era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo era Cristo. Y por eso en el 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Está con claro?
Entonces, Él creó todo, las cosas. Luego también dice que es antes de todas las cosas, que Él existía desde antes. Y mire usted que Jesucristo, enseñando el Evangelio alguna vez, cuando dijo eso, enfureció a los fariseos. Juan 8:56, miremos Juan 8:56, porque Jesús lo dijo, Él mismo lo dijo. Juan 8:56. Le dijo lo siguiente a los judíos, especialmente a los fariseos. Juan 8:56. Le dijo lo siguiente, les dijo: Abraham vuestro padre, porque para los judíos Abraham era su padre, ¿no? El primero que Dios escogió para formar la nación. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Jesucristo le está diciendo a ellos que Abraham supo de Jesús que vendría a salvarnos muchos siglos antes y él se alegró de eso. Y el 57 dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿De qué está hablando? Jesús les dijo: de cierto, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas y todo eso que ya nosotros sabemos, ¿no? Bien, otra cosa, volviendo a Hebreos, en Hebreos 1:3, dice lo siguiente, dice en Hebreos 1:3, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y aquí se dice lo siguiente, dice, el cual, o sea Cristo, siendo el resplandor de su gloria. Y aquí se usa entonces una metáfora. ¿Saben qué es una metáfora? Es cuando se toma algo de la vida real que tiene cierta semejanza para dar una explicación. Entonces aquí el autor a los Hebreos quiere explicar quién es Jesucristo. Y cuando dice que Él es el resplandor de su gloria, lo que quiere decir es que Jesús es el reflejo de Dios. Dios es luz. Ahora, Jesucristo dijo: yo soy la luz. Y cuando hay luz, pues todo resplandece. Y Cristo nos ilumina con su luz divina. Y la Biblia siempre coloca estas metáforas, ¿no? Dios es luz. Él nos ilumina. Y Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Porque la presencia de Dios en nuestra vida nos ilumina. Nosotros podemos conocer a Dios en la persona de Jesucristo. La encarnación del Hijo de Dios entre nosotros es el resplandor de la luz divina que visitó a los hombres. Como el sol cuando sale, desparrama su luz y se van las tinieblas. Pero dice algo más ahí en ese versículo 3 de Hebreos. Dice que no solo es el resplandor de la gloria de Dios, sino que Él es la imagen de su sustancia, ¿no? Porque dice, y la imagen misma de su sustancia. ¿Saben qué hizo Jesucristo? Hizo que la humanidad, o sea nosotros, conociéramos exactamente cómo es la naturaleza de Dios durante su ministerio terrenal. Por eso en Juan 1:18, leámoslo también, es importante. En Juan 1:18, ¿qué dijo aquí el Espíritu Santo y el apóstol Juan? Dice Jesús lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios realmente. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo Él, porque Él es la imagen de su sustancia. Ver a Cristo es ver al Padre.
Jesucristo es la impresión exacta de Dios. Y algo más dice ahí en Hebreos, volviendo a Hebreos en el versículo 3. Dice que por Él el mundo se mantiene, porque dice lo siguiente, que Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sostiene el universo. ¿Cómo es eso? Qué cosa tan difícil de entender, ¿no? Pero el mundo subsiste. Todo el universo con sus planetas, sus galaxias y todo eso que nosotros hemos aprendido y que la ciencia nos enseña, todo eso tiene un orden. Cristo lo sostiene. Sin Él es imposible que existiéramos o que existiera el universo. Y no solo Él sostiene el universo, sino que Él dirige, guía y hace que todas las cosas cumplan el propósito de su Creador. Entonces el Hijo sustenta todo con la palabra de su poder. Recordemos que cuando no había nada, el Señor dijo: sea la luz, y la luz fue, ¿verdad? La creó. Esa palabra de Dios, llamada también el Cristo o el Verbo, es el instrumento para sostener y perfeccionar la creación, porque su palabra es poderosa, es dinámica, tiene poder y logra sus fines. Y luego finalmente en el versículo 3 dice que siendo Cristo todo eso, Él vino y nos purificó de nuestros pecados en la cruz, ¿no? Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vino y nos salvó, entregó su vida por nosotros, resucitó entre los muertos, venció la muerte y ahora ocupa un lugar de honor y autoridad al lado de su Padre, dice la Biblia. De manera, hermanos, que como conclusión a esto, esos que dicen por ahí que Dios es un ser supremo, pero no saben quién es ese ser supremo, están en la ignorancia. El único ser supremo que nosotros conocemos es el Hijo de Dios. Primera de Corintios 8:5. Miremos ese. Primera de Corintios 8:5. El único ser supremo que nosotros conocemos es el Hijo de Dios, que se encarnó y que es Jesucristo. Ahí en 1 Corintios 8:5 dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, ¿por qué la gente no quiere creer en Jesucristo? ¿Por qué será? En 2 Corintios, o sea, la carta que sigue en el capítulo 4, versículo 4, allí hay una explicación de más o menos por qué es que la gente no cree en Jesucristo. 2 Corintios 4:4. Dice lo siguiente, desde el 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice el apóstol Pablo. Pablo dice que el evangelio puede permanecer como oculto, no que Dios lo quiera mantener oculto, sino que no creen en Cristo. Dice, entre los que se pierden está encubierto.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí está diciendo que el Dios de este siglo, de este mundo, que es Satanás, se le llama así el Dios de este mundo, porque tiene dominio sobre el mal y sobre todos los que hacen su voluntad. No que es más que Dios, pero sí es como la encarnación del mal. Él hizo caer nuestra raza en el pecado y por eso tiene dominio y nos hace caer muchas veces y nos tiraniza. Porque el pecado nos lleva precisamente a hacer lo que Dios no quiere. Y también dice la Biblia que Satanás tiene entonces a través del pecado cautivos a muchos, a la mayoría. Engaña a la gente, Satanás. Y muchas veces dice el apóstol Pablo que se transforma de ángel de luz. Y lo hace refiriéndose a tanto predicador que hay por ahí, ¿no? Que arrastra multitudes y hace milagros y dicen, muchas cosas hacen. Y resulta que son a veces ángeles de luz, pero del diablo, transformados como ángeles. De tal manera, hermanos, que finalizando, de definitiva, ya la Biblia dice, por su palabra, Cristo creó todas las cosas. Qué cosa tan impresionante. El Dios infinito que existía desde antes de que todo fuera creado, estaba con el Padre y creó todas las cosas. Y ese Dios infinito vino a habitar un cuerpo humano, se hizo hombre como nosotros. Para salir de la ignorancia y ser curado de la ceguera espiritual, se necesita tener un encuentro personal con Jesucristo. Esta es una pregunta que se hacía hace un tiempo para evangelizar. La pregunta era que nosotros le digamos a la gente, ¿usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo? No le preguntamos a la gente si tiene una religión, porque muchos dicen, no, es que yo soy católico. No, le estamos preguntando si ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Esa pregunta se usaba y se usa todavía. Entonces, ¿cómo es eso de tener un encuentro personal con Jesucristo? Sí, podemos tenerlo por medio de la fe. Por eso él dice, el que cree será salvo. Es por eso que Pablo ahí en 1 Corintios 15, 34 dijo algo. Último versículo. 1 Corintios 15, 34. Él estaba hablándole a la iglesia en Corinto. Y mire lo que le dijo a la iglesia el apóstol Pablo. A muchos creyentes como usted y como yo. Les dijo, no erréis. O sea, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Luego dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza lo digo. ¿Y por qué Pablo dijo esas palabras, no? Como si yo viniera aquí un domingo y le dijera a ustedes, mire, hermanos, aquí hay muchos que no conocen a Dios. Denles vergüenza. Eso fue lo que dijo Pablo exactamente. ¿Y por qué lo dijo? Porque en la iglesia habían unos llenos de dudas. Había gente dudando mucho. ¿Será que sí es cierto? ¿Será que no es cierto? ¿Será que sí resucitó de los muertos? ¿Será que no? ¿Será que sí es Dios o no es Dios? Todas esas cosas.
Cuando la gente se hace todas esas cosas porque no han conocido verdaderamente a Dios, no han conocido a Cristo, no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y tenemos que tener ese encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Acudir a Él y decirle, Señor, mire, yo estoy lleno de dudas, de incredulidad. A veces como que me confundo. Bueno, dígale eso al Señor, para que Él le despeje sus dudas. Y ruéguele al Señor para que lo ayude con su incredulidad. Eso fue algo que le pidió a alguien en los evangelios a Jesús, ¿no? El Señor le dijo, si usted puede creer, todo es posible. Y Él dijo, Señor, ayúdeme en mi incredulidad. Tenemos que pedirle eso a Dios, que nos ayude con la incredulidad, para que podamos de verdad creer en el Señor y amarle. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta mañana. Aquí tu palabra dice que tú eres el creador de todo lo que existe. Que en la eternidad estabas con el Padre y el Espíritu Santo. Y que venido el cumplimiento del tiempo, viniste a este mundo y te encarnaste como hombre para salvarnos. Que tú no eres otro de los dioses que predica este mundo, pagano e impío. Tú eres el único verdadero, el unigénito del Padre. Y tú has venido a nuestro corazón cuando te dijimos que nos perdonaras nuestros pecados, que nos arrepentimos y enviaste el Espíritu Santo a nuestro corazón para poderlo hacer. Y hoy gozamos de una vida nueva. Amado Señor, te pido que obres en el corazón de todos aquí en la iglesia. Si alguien todavía no ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo, que lo tenga, Señor. Que le hables a su corazón y a su mente, que despeje sus dudas y pueda rendirse a ti de todo corazón, porque el que creyere será salvo. Gracias, oh Dios, te damos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.